Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Gaby Yarihuamán y vamos a continuar con las capacitaciones del área de prevención de delitos. El tema que vamos a tocar el día de hoy es delitos. Introducción. Los delitos contra la administración pública son un lastre que genera grandes pérdidas en materia económica. Pero lo más preocupante es que socapa la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico y social del país. Algo que lamentablemente viven muchos países de la región y que el Perú ha estado sufriendo en las últimas décadas. Está de más indicar que la corrupción, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento de terrorismo lastiman a nuestra sociedad y amplían las brechas de la desigualdad, porque es un hecho que este tipo de prácticas cuesta más a los que menos tienen. Y conscientes de ello, el gobierno promulga y aplica leyes sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, pues el establecimiento de un régimen eficaz de responsabilidad corporativa es una premisa indispensable de la lucha contra la corrupción para la construcción de un país mejor. Definición y clasificación. ¿Qué es delito? Delito es una conducta típica, tipificada por la ley, antijurídica, contraria a derecho y culpable. Supone una conducta u omisión tipificada y penada por la ley. Por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena todo aquello que la cometa. Según normativa, existen 13 tipos de delito: por su gravedad, por su acción, por su ejecución, por las consecuencias de la acción, por la calidad del sujeto, por la forma procesal, por el elemento subjetivo, por la relación psíquica entre el sujeto y su acto, por el número de personas, por el bien jurídico vulnerado, por la unidad del acto y la pluralidad del resultado, por su naturaleza intrínseca y por el daño causado. A su vez, cada una tiene una subdivisión. Pero ese no es el tema específicamente del día de hoy, porque debemos recordar que según el Decreto Legislativo 1352, nosotros debemos abocarnos para el tema de prevención de delito en lo que son los delitos administrativos o delitos de corrupción. Esto también cuenta con un marco legal, como sabíamos, y se tocó también en el tema anterior. En el año 2016, el 1 de abril, se promulgó la ley 30424, que, como habíamos dicho, otorga responsabilidad autónoma a las personas jurídicas. Después, en el 2017, se promulgó el Decreto Legislativo 1352, que amplía el catálogo de delitos que había considerado la Ley 30424. Posteriormente, en el 2018, en agosto, sale una nueva ley, que es la 30835, la que modifica y regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Cabe mencionar que las dos primeras, la Ley 30424 y la 1352, entraron en vigencia el 1 de enero del 2018. Teniendo esta información, vamos a hablar acerca de lo que menciona el Decreto Legislativo 1352. Mediante la instalación
instauración del criterio de autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica respecto a la responsabilidad penal de las personas naturales y la reafirmación de la implementación de modelos de prevención de delito como eximientes de responsabilidad. En consecuencia, se amplía el conjunto de delitos por los cuales se puede atribuir a las personas jurídicas responsabilidad administrativa, no solo la comisión del delito de cohecho transnacional puede permitir la imposición de una medida administrativa contra las personas jurídicas, sino también la comisión de delitos de corrupción, como el cohecho activo genérico y específico, lavado de activos y colaboración con el terrorismo, entre otros. Esto es citado exactamente de la Ley 30835. Delitos de corrupción. Tenemos 5 delitos efectivamente: cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias. Vamos a desarrollar uno a uno cada uno de los tipos de delito. Cohecho. Se entiende como cohecho el soborno a una autoridad o funcionario público mediante un precio, una dádiva o regalo o un favor a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo, y también cuando retrasa injustificadamente un acto que debe practicar. En este caso, el bien jurídico protegido por la ley en el delito de cohecho es el normal funcionamiento de los servicios públicos, así como el prestigio de la función y de los servicios públicos. Además, no cabe la comisión imprudente, por lo que se trata de un delito doloso. Existen 2 tipos de cohecho: el cohecho pasivo y el cohecho activo. El cohecho pasivo se regula por el Código Penal en los artículos 419 a 423. Específicamente, castiga la conducta de la autoridad o funcionario público que acepta la dádiva para sí mismo o para un tercero. Además, es importante distinguir 2 tipos de cohecho pasivo: el propio y el impropio. Cuando hablamos de cohecho pasivo propio, nos referimos a que el funcionario público recibe de un particular regalos, dádivas de cualquier tipo, pero lo hace por no realizar su trabajo, o como lo indica la ley, contrario a derecho. Es decir, el funcionario omite sus deberes en beneficio de un particular por retrasar sin justificación un acto o realizar una acción propia de su cargo. Mientras que cuando hablamos de cohecho pasivo impropio, es cuando el funcionario público recibe un obsequio, una dádiva, un monto de dinero, pero lo hace por hacer su trabajo, ¿no? Y como lo determina la ley, adecuado a derecho. Ahora vamos a hablar acerca del cohecho activo, que también es regulado por el Código Penal en los artículos 424 a 425. Bien, el cohecho activo
lo comete el particular, que es quien ofrece o entrega regalos, dádivas o promesas a una autoridad o funcionario público. Cabe mencionar que este delito también se castiga con las mismas penas que las que le corresponden al funcionario público o autoridad corrupta. Tenemos que distinguir dos tipos de cohecho activo: el cohecho activo genérico y el cohecho activo transnacional. Cuando hablamos de cohecho activo genérico, hablamos de que cuando una persona, bajo cualquier modalidad o medio, o en este caso en particular, le ofrece o le da o le promete dar a un funcionario público un bien, pero porque éste realice u omita actos en violación a sus obligaciones. Y cuando hablamos de cohecho activo transnacional, en este caso, el delito se configura al realizar un pago o soborno a un funcionario público de otro país a fin de que éste nos favorezca indebidamente. Ahora vamos a hablar de otro delito, que es lavado de activos, que también es llamado blanqueo de dinero. Consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes dinerarios o no, que en realidad son producto o ganancia de delitos graves como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestro, terrorismo, etc. Y como se ve en el diagrama, todas estas actividades ilícitas apuntan a generar un enriquecimiento ilícito. Ahora vamos a hablar acerca de las etapas que tiene el lavado de activos, que finalmente llega a ser un círculo vicioso. Empezamos con la primera, que es colocación. De acuerdo con la Unidad de Información y Análisis Financiero, la primera fase se refiere a la introducción del dinero ilícito en la economía legal, poniéndolos a circular a través de entidades financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otras fuentes tanto nacionales como internacionales, para evadir a la justicia. Los lavadores depositan en cantidades medianas, no exageradas para no levantar sospechas, en diferentes bancos o en el mismo, pero en días diferentes. La segunda fase, denominada intercalación. Esta fase consiste en que los criminales tienen la intención de dificultar a las autoridades el rastreo del dinero o de la fuente. Es decir, estarían buscando desdibujar la transacción original. Por ello, hacen operaciones en el exterior, en países con poco control en lavado de activos. También inventan mecanismos para legalizar el ingreso de divisas al país. Para lograrlo, se valen de la sobrefacturación de exportaciones o ventas ficticias en el extranjero. Incluso muchas veces usan familiares en el exterior para que parezca que les envían plata y quede como si fueran remesas. Y como si fuera poco, sobrefacturan importaciones para ingresar a sus países, mercancías, carros, maquinaria y tecnología, ocultando así la procedencia y maquillando el contrabando. Por último, tenemos la fase denominada integración. En esta fase, los delincuentes buscan que las autoridades no puedan diferenciar entre el dinero legal y el dinero legal,
aquí los lavadores logran que su dinero sucio circule completamente en la economía formal, convertidos en propiedad raíz, carros, comercio como restaurantes, bares, casinos, prostíbulos, que usan como fachada para ocultar sus operaciones de lavado. Como les comentaba en la capacitación anterior, hay instituciones nacionales que están tratando en todo momento de hacer campañas para que puedan ayudarnos a los ciudadanos de pie que muy poco conocemos de temas legales. Sin embargo, son somos presa fácil, al desconocer mucha información, somos presa fácil de este tipo de organizaciones que muchas veces operan en forma internacional y que nos pueden arrastrar a cometer delitos sin que lo sepamos, ¿no? Y como les decía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP está haciendo constantemente campañas en todas las esferas en las que nos indica, por ejemplo, este es uno de los afiches que también el año pasado ya hemos compartido con ustedes, de que no debemos dejarnos usar. Lamentablemente el lavado de activos está enquistado ya en nuestra sociedad y hay personas que sí captan a otras personas para poder hacer los depósitos, la compra de bienes y al final el problema no se le genera a estas personas, ¿no? Que son ya delincuentes, pero sin embargo las personas que no tienen conocimiento son las más afectadas porque incluso muchos llegan a la cárcel por simplemente haber dejado que haber hecho un depósito o dejado usar su nombre para que le lleguen remesas o similares, ¿no? Entonces, este formatito o este folleto va a llegar a ustedes. Va a estar en las diversas áreas para que ustedes lo puedan leer y puedan compartir también información con sus familiares, amigos, porque es muy importante. El siguiente delito es el financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo es un delito autónomo que consiste en la provisión, aporte o recolección de fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos para cometer cualquiera de los delitos previstos en el Decreto Legislativo 25475. Cualquiera de los actos terroristas definidos en los tratados de los cuales el Perú es parte, o la realización de los fines o asegurar la existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales. Los fondos o recursos, a diferencia del lavado de activos, pueden tener origen lícito o ilícito. El terrorismo también tiene 3 etapas bien marcadas. Hablemos de la primera, denominada recaudación. Consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las organizaciones terroristas, bien de origen legal, como los aportes de los estados, aportes de individuos, aportes de entidades, aportes de organizaciones y donantes en general, que muchas veces apoyan su causa o la mayoría de veces son engañados, así como también provisionan recursos de actividades ilícitas. El paso o la etapa 2, denominada disposición, es una fase
en donde el dinero recaudado tiene que transmitirse y disuadirse. Este tipo de movimientos tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque tiene sí o sí que ocultarse. De lo contrario, podrían identificar fácilmente cuál sería el destino final. Sin embargo, ellos trabajan mucho en esta fase. Y como antes ya se les comentó, es muy importante que estemos atentos a las modalidades en las que ellos trabajan y no caigamos en este tipo de juegos, ¿no? Por eso las diversas instituciones tratan de hacer campañas y es bueno que nosotros podamos prestar atención para no ser víctima de este tipo de organizaciones. La tercera fase, denominada utilización, es la última fase. En esta, los fondos básicamente ya se utilizan en la logística estructural de la organización o también la logística operativa, pues ya se empiezan a planear y a ejecutar actos terroristas. Colusión. Colusión es el convenio o contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien. Ese es el concepto básico. Sin embargo, para efecto del tema que estamos hablando, en donde es el Estado el perjudicado, lleva una definición más específica. Es cuando un funcionario o servidor público que, interviniendo en cualquier etapa de las modalidades de adquisiciones o contrataciones públicas, concierta con uno o varios interesados para defraudar al Estado. Cabe mencionar que también existen dos tipos de colusiones. Existen dos tipos de colusión: la colusión simple y la colusión agravada. La colusión simple se determina siempre que la concertación entre los sujetos es descubierta antes de la defraudación al patrimonio estatal. Pero cuando hablamos de colusión agravada, específicamente podemos decir de que la concertación de los sujetos se descubre después de ya haber defraudado el patrimonio del Estado. Ya existe un contrato de por medio y ya se hizo efectivo el pago al funcionario público. Otro de los delitos que también está tipificado es el tráfico de influencias. Es cuando alguien influye en un funcionario público o autoridad haciendo uso de su posición o relaciones privadas para que emita una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero. Se puede clasificar en dos tipos: el ofrecimiento y la influencia. A continuación, mencionamos algunos ejemplos. Acelerar un proceso burocrático saltándose procedimientos es tráfico de influencias. Sentenciar a favor de un individuo o persona jurídica por tener una vinculación personal es tráfico de influencias. Influir en procesos de selección para el funcionariado público es tráfico de influencias. Agilizar desde el sector público la emisión de licencias a personas con las que se mantiene una vinculación es tráfico de influencias. Quitar o retirar multas a amigos o familiares
también es tráfico de influencias. Como se manifestó anteriormente, se consideran dos tipos. Una que es el ofrecimiento y otro que es la influencia. El ofrecimiento se da cuando una persona natural ofrece un trato preferencial a otra persona, pero a cambio de dinero. Mientras que la influencia se da cuando una persona natural, en base a la influencia que puede tener con una autoridad o funcionario público, genera un trato preferencial a otra persona que es el interesado, pero a cambio de dinero. Todos estos delitos pueden causar, o mejor dicho, generan sanciones administrativas. Una vez demostrada en un proceso penal la existencia de responsabilidad administrativa previo requerimiento del Ministerio Público, el juez penal puede aplicar cualquiera de las siguientes sanciones administrativas estipuladas en el artículo 5 de la ley, de manera conjunta o individual, o en determinados casos suspender la ejecución de la sanción. Estas pueden ser multas, inhabilitación de la persona jurídica, cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas y municipales, clausura temporal o definitiva de locales y establecimientos, así como también la disolución de la persona jurídica. A continuación, podemos ver un video que nos va a poder ayudar mejor en entender en qué consisten las sanciones. Hola, soy Romy Chan y esto es Al Derecho y al Revés. ¿Cuándo se comete un delito de corrupción de funcionarios? Es imposible que un Estado progrese si constantemente se ve azotado por las terribles y negativas consecuencias que se derivan de la corrupción. Esta es la razón por la que los delitos de corrupción se castigan en nuestro país con penas bastante severas. Para que la situación cambie y nuestro Estado progrese, no es suficiente con regular normas que establezcan castigo para los corruptos, siendo indispensable que todas y todos contribuyamos en la lucha anticorrupción y tengamos muy en claro lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un acto de corrupción. Son muchas las figuras contempladas por el legislador para sancionar la corrupción. Hoy nos enfocaremos en la figura más frecuente, es decir, en la que abarca todos los actos de corrupción de funcionarios o los denominados por nuestro Código Penal actos de cohecho. ¿Cómo se configura un delito de corrupción de funcionarios? En estos delitos se sanciona tanto al funcionario del Estado, funcionario público, que acepta o solicita el pago de un beneficio económico indebido, lo que comúnmente llamamos coima, como al ciudadano que ofrece o acepta pagar dicha coima al funcionario del Estado, contemplándose sanciones que pueden llegar para el funcionario público hasta los 8 años de cárcel y para el ciudadano que ofrece o acepta pagar la coima de hasta los 6 años de prisión. Debemos tomar en cuenta que todo funcionario del Estado se encuentra en la obligación de realizar sus funciones conforme lo establecido en la ley, encontrándose estrictamente prohibido que el funcionario acepte o pida una coima para realizar o dejar de realizar un acto en violación de sus obligaciones. También se sancionarán como actos de corrupción los casos en los que, si bien el funcionario cumple con sus obligaciones,
solicita o acepta una coima por ello, o condiciona la realización de sus funciones al pago de la misma. Ello debido a que un funcionario público siempre debe actuar conforme con la ley y nunca supeditando la realización de su trabajo al pago de una ventaja económica indebida. El particular o ciudadano que aceptase entregar una coima a un funcionario público u ofreciera entregarle una para que cumpliese con sus funciones o realizara o dejara de realizar un acto en contra de estas, también será sancionado penalmente por el delito de corrupción, por haber impedido con su comportamiento el progreso y desarrollo de nuestra sociedad. Por ejemplo, si producto de un operativo policial, un policía encontrase a una persona manejando en estado de ebriedad y ésta le ofreciera la entrega de 50 soles a cambio de que la dejase ir sin sanción alguna, cometería un acto de corrupción que agravaría la falta cometida con el hecho de manejar en ebriedad. Así, pasaría de ser sancionada por un delito que contemple una pena máxima de 2 años, delito de manejar en estado de ebriedad, a ser sancionada por un delito de corrupción de funcionarios que contempla una pena de hasta 6 años de cárcel. En este caso, por tratarse de un delito flagrante, la persona sería inmediatamente detenida y procesada por un delito de corrupción. Recuerda que cuando hablamos de coima o ventaja económica indebida, no hacemos referencia únicamente al pago de un monto de dinero, sino también a cualquier donativo, promesa, ventaja o beneficio a favor del funcionario público, lo que incluso podría abarcar la entrega de regalos especiales como joyas, botellas de licor, viajes de placer, vacaciones pagadas o cualquier otro beneficio que la ley no contemple como requisito para que el funcionario cumpla con su labor. Es más, si el funcionario público que solicitase o recibiese el beneficio indebido fuese juez, fiscal, perito, árbitro o miembro de un tribunal administrativo, como el Tribunal de Indecopi, la pena por el delito de corrupción se agravaría, pudiendo llegar a los 15 años de prisión. De igual modo, si el ciudadano ofreciese o entregase un beneficio ilícito a estas personas, el máximo de la pena aumentaría de 6 a 8 años de cárcel. Por ello, si algún funcionario público te ofreciese hacer su trabajo o dejar de realizar el mismo a cambio de un beneficio ilícito, denúncialo y contribuye con el progreso y desarrollo de nuestro país. La transformación del Perú depende de nosotras y de nosotros. Muy bien, hemos llegado hasta el final. Espero que la información haya sido provechosa para todos. Me despido hasta una siguiente oportunidad.